DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición, cerrando la semana y cerrando el mes de septiembre ya. La próxima vez que nos encontremos en vivo y en directo va a ser uno de los últimos meses del año, los últimos 3 meses del año que quedan por delante y sobre todo el mes de las elecciones. Así que aquí estamos compartiendo con ustedes todo lo que dejó la sesión del día de ayer en el Senado, porque se aprobaron leyes que tienen su inicio en la Cámara de Diputados y algunas otras que van a volver con modificaciones. Algunas más complejas, como es la ley de alquileres, que va a tener que buscar nuevas mayorías, y otras menos complicadas, como es la ley Olimpia, que también va a tener que ser nuevamente discutida aquí en la Cámara, que tiene que ver con la violencia en entornos digitales, la violencia de género en entornos digitales. Y vamos a repasar lo que ha sucedido con los nombramientos de jueces y juezas, fiscales, defensores de la Nación, que es una potestad particular del Senado de la Nación, y la agenda parlamentaria que ya se está empezando a engrosar para la semana que viene: legislación del trabajo, presupuesto y hacienda, juicio político, de todo un poco va a haber en la Cámara Baja, así que vamos a compartir con ustedes todo esto y repasar algunas de las leyes en particular. Pero primero voy a saludar a mis compañeras, que creo que están así como yo, bastante con un poquito de energía para el fin del día. ¿Cómo anda, Gaby Vulcano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Bien, terminando el día, no sé, con poca voz, cansada entre la marcha de ayer, la marcha de hoy. Fue una semana muy movida. Mucha con actividad. Muchas cosas. Sí, y lo que queda por delante, ¿no? Y lo que queda por delante, de hecho, el fin de semana, bueno, tenemos el debate de los candidatos a presidentes, así que, bueno, va a ser también movidito el fin de semana. Débora Durieta, ¿cómo anda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vos este fin de semana no tenés descanso, ¿no? No. Sábado programa, domingo debate. Domingo debate. No me toca trabajar, pero lo voy a vivir con mayor tensión que trabajar, así que eso claro, seguro. Vas a estar con el Twitter a full. Olvídate. Dando ahí tu mirada también. Exacto, comiendo helado. Ya dije, ya lo voy a ver con helado. Sí. Muy bien, muy bien. El helado tendría que estar en la canasta básica de alimentos, me parece. Obvio que sí. O chocolate. O el chocolate. Vamos a compartir con ustedes todo lo que pasó en estos días. Les decíamos, se aprobaron leyes importantes ayer, algunas de las que habían comenzado aquí en la Cámara de Diputados, otras que vuelven, y debates que también tuvieron su réplica en la Cámara de Senadores con respecto al pago de ganancias. Lo vamos a ver en detalle. Exactamente, ¿no? sí. Finalmente ayer a la noche se convirtió en ley la iniciativa que se había tratado la semana pasada acá en Diputados, que justamente fija un piso, un mínimo no imponible que se actualiza automáticamente para ganancias. Así que hoy tuvimos los festejos aquí en las inmediaciones del Congreso. Después te voy a dar los detalles de la ley que ya se promulgó este mediodía. Y Alquileres vuelve, ¿no? Vamos a ver qué escenario se marca con eso. Alquileres vuelve con, bueno, modificaciones. Hay que ver qué pasa aquí en la Cámara de Diputados, si el oficialismo consigue el número para aprobar el proyecto que diseñó en el Senado y que consiguió aprobar, o se va a insistir con el proyecto que ya se aprobó aquí. La verdad que está difícil porque, bueno, acá la conformación en la Cámara de Diputados es distinto. Tienen otra composición. Hay que recordar que en el Senado no está la izquierda, no están los integrantes de La Libertad Avanza tampoco, no tienen representantes allí. Así que bueno, hay que ver cómo se vuelve a conformar la mayoría necesaria para ver si pueden avanzar con la propuesta del Senado. Y también el candidato a presidente de Unión por la Patria estuvo dentro del Congreso, no solo afuera, en el escenario que se montó, en esa pasarela larga que atravesaba toda la avenida Entre Ríos. Estuvo también por acá en un encuentro con infancias, con jóvenes, dando también parte de su mirada respecto a un encuentro que es el 19º Encuentro
Nacional Uniendo Metas. Estuvo compartiendo su presencia y su mirada aquí en la Cámara de Diputados con algunas juventudes. Bueno, son momentos también de reflexión y no tiene descanso el candidato y ministro de Economía. Estuvo también presente ayer aquí en la Cámara, ¿no? Cuando vinieron los referentes, los dirigentes sindicales a ver cómo se daba esta votación de la ley de ganancias, que se aprobó bastante temprano en relación con toda la agenda de temas que tenían. Eran temas, algunos con más debate, otros con menos. Sin duda, el debate de la discusión de alquileres tuvo mucho más complicaciones que la discusión en torno a la ley de ganancias. Débora, nos vas a contar un poco de este proyecto que ya es ley, ¿no? Ayer se convirtió en ley, pero hoy ya estuvo circulando también la publicación de, no sé si el boletín oficial, pero sí del texto de la ley, ya con número y todo. Exactamente, se promulgó antes del acto que tuvimos aquí en la puerta del Congreso. Bueno, vamos a repasar un poquito. El debate fue la semana anterior, que se aprobó con 135 votos a favor y 103 en contra. ¿Quiénes votaron en contra? Juntos por el Cambio y el schiarettismo, entre otros bloques. Y en el Senado se replicó la misma modalidad. Hubo 38 votos a favor y 27 en contra, también del schiarettismo y de Juntos por el Cambio. O sea que por ahí no pueden andar buscando el oficialismo acá para que lo acompañe con la nueva modificación. ¿Cómo? En lo de alquileres. En lo de alquileres. Lo que pasa es que es distinto, claro, esto es porque ganancia, en me el confundí. caso, Sí, claro. es diferente. Bueno, no sé si sabían que el miércoles al mediodía se va a tratar en comisión lo de alquileres. Ahí vamos a bien. ver Me cómo confundí de leyes, avanza. Está sí. bien, Me está bien, enganché pero con otra cosa. Quieren apurar el debate de alquileres porque dentro del oficialismo lo que les gustaría también es poder tener otra ley que tiene una relevancia muy grande para una parte importante del electorado y ver si la pueden tener antes de las elecciones. Claro, para sancionadas. el 10 de octubre la quieren tratar de hacer una sesión para esa fecha. exactamente. Y no olvidemos que es un problema en la ley de alquileres que cuanto más se prorroga o dilata, más problemas le trae a los inquilinos y a los propietarios, se achica la oferta, los propietarios prefieren esperar hasta que se sancione la ley, entonces los inquilinos que están a la búsqueda de un nuevo departamento o vivienda, se les complica mucho el panorama, así que también lo ideal es que se avance rápidamente con ese tema. Bueno, así veíamos que se votó finalmente una dinámica muy similar, Juntos por el Cambio y el schiarettismo en contra de la medida. Lo que plantea Juntos por el Cambio es que se beneficia a unos 800.000 trabajadores que dejan de pagar el impuesto, si se quiere, más progresivo que hay en Argentina, y alertan que esto podría generar mayor inflación porque no olvidemos que el proyecto de ley, ya ley, no especifica cómo se compensa ese casi punto del PBI que implica esta ley. Entonces lo que ellos plantean se va a terminar financiando con mayor emisión monetaria, es decir, mayor inflación. Mientras que el schiarettismo fue más por el lado de lo que tiene que ver la coparticipación. No olvidemos que es un impuesto que se coparticipa entre las provincias y que al reducirse el volumen de dinero que se recauda, se ve afectada a las provincias. Y eso fue justamente el eje que se vio ayer en el Senado, que como son los senadores los que representan las provincias, más que hablar de hiperinflación y demás, se abocaron a hablar del impacto en las arcas provinciales. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la ley? Que dejen de pagar ganancias los trabajadores de la cuarta categoría, así como también los jubilados, y lo que se plantea es que recaiga sobre las sociedades anónimas, los CEO, gerentes, subgerentes y quienes reciben pensiones de privilegios. Entonces, ¿cómo se hace para plantear ese filtro? Se establece un mínimo no imponible específico que equivale a 180 salarios mínimos vital y móviles anual o 15 mensuales, que no olvidemos que eso se va actualizando por el Consejo del Salario, de hecho se actualizó esta semana. Siempre que se junte el Consejo del Salario, digamos, siempre que ¿no? se junte, porque cosas que creemos que van a pasar para siempre, por ahí después cambian los vientos políticos y ya no se junta más el Consejo del Salario, puede pasar. Exactamente. ¿Y qué pasa? Eso queda atado al siguiente ítem, que es que establece que ese piso se ajuste semestralmente en enero y julio, pero si no se modifica el salario mínimo vital y móvil,
se mantendría ese piso. Si te parece, vamos a repasar lo que decía Carlos Heller, presidente Dale. de la Comisión de Presupuesto, que explica los fundamentos de este proyecto. ¿Cuándo se debatió acá? Hace una semana, no hace tanto, sino que el martes de la semana anterior se había debatido, se había aprobado, como bien comentaba Débora hace un ratito, y esto decía Carlos Heller. Pero también hay que hablar de los bonos a jubilados y otros, universalizando la canasta alimentaria del PAMI. Esto beneficia a casi 3 millones de jubilados, jubiladas, pensionados. También hay que hablar, pero lo vamos a dejar para después porque es producto de otro proyecto. El proyecto vinculado a la regularización de empleo PYME, una medida que yo creo muy interesante y muy importante, pero insisto, es producto de otro proyecto de ley, así que ocupará nos ocuparemos de él a su tiempo. También hay que hablar de que hemos escuchado en las reuniones informativas decir que, bueno, pero si hace esto con los trabajadores, ¿por qué no con los autónomos? El gobierno ha anunciado que pone en marcha un régimen llamado simple, esquemas de simplificación tributaria y alivio fiscal para los autónomos, y tratando de resolver allí también un problema con las mismas consideraciones y rangos con los que se trabaja en el tema de el proyecto que estamos considerando. En el proyecto o según lo que se nos ha anticipado respecto de los trabajadores autónomos, la carga tributaria se va a aliviar de la misma manera, es decir, para aquellos que están en los rangos de por encima de los 15 salarios mínimos vitales y móviles. Quiero decir que por este régimen de autónomos se beneficiarán alrededor de 1 millón de personas, más 987.000 personas, 286.000 de ellos directores de sociedades, 364.000 comerciantes, 337.000 profesionales y prestadores de servicios. Es decir, otra vez un amplio universo que recibirá el alivio correspondiente. Para dar una respuesta inmediata a los autónomos que no sean de la mayor capacidad contributiva, se prevén una serie de medidas que se están poniendo en vigencia y que se dijo que en el curso de esta semana serían informadas y puestas en vigencia. El momento en que Carlos Heller defendía el proyecto, que ayer se convirtió en ley, que hoy ya se promulgó, que también el ministro de Economía y es candidato de Unión por la Patria, uno de los impulsores de esta iniciativa de establecer de alguna manera un mecanismo automático para que se defina, en definitiva, quiénes pagan el impuesto a las ganancias a partir de un tope específico, ya no en términos de números, sino de, como nos contabas, Débora, proporción, ¿no? De cantidad de salarios mínimos vitales y móviles que cada uno cobra, teniendo un vínculo entre el que menos cobra y el que más cobra, en definitiva. Exactamente. Como parámetro. Y con la sanción de esta ley pasan a tributar ganancias solo 88.000 contribuyentes, es decir, menos del 1% total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones. Mientras que hasta hoy, igual esto comienza a regir acá a partir del 1 de enero del 2024, hoy apenas el 7% de los trabajadores son alcanzados por este gravamen. Bueno, a partir del 1 de enero exactamente va a quedar en el 1% de los trabajadores y jubilados. Y termina un tema que estuvo presente en el Congreso durante décadas, ¿no? La discusión en torno al impuesto a las ganancias tiene mucho tiempo en el Congreso de la Nación, hace muchos años que se intenta discutir este tema. Por ahí reaparezca en el momento de debatir el presupuesto con la excepción que tienen los jueces, ¿no? De pagar ganancias. Ya no está el problema de los trabajadores judiciales, en definitiva. Sí, eso hay que recordar que cada vez que se quiso avanzar con ese tema fue muy difícil, básicamente porque se llevó adelante un lobby por parte de los funcionarios judiciales muy, muy fuerte, donde, no sé si te acordás que incluso llegaron a venir aquí. Sí, los jueces de Cámara, los jueces federales. Sí, vinieron aquí a reunirse para
decirles a los diputados y a las diputadas por qué no estaban de acuerdo con avanzar con lo que tenía que ver con el pago de ganancias, que de hecho por momentos llamaba la atención que dijeran públicamente, porque fueron televisadas esa audiencia, llamaba la atención que dijeran las cosas que decían para tratar de argumentar por qué ellos no tenían que pagar ganancias. Pero bueno, lo cierto es que no se pudo avanzar hasta el momento con eso. De hecho, cuando vieron que estaba siendo televisada la reunión, se quejaron como cómo se está grabando esto, y lo que le planteó Helen en ese momento es: acá todas las reuniones se televisan y son públicas. Exacto. Era un poco el pudor de andar discutiendo plata, básicamente, en un contexto bastante y una excepcionalidad delicado. que Totalmente. es compleja de asumir, porque está a partir de una acordada de la propia Corte Suprema. Si bien cuando se modificó en el 2017 la ley del impuesto a las ganancias, se incorporó que los jueces que asumían el cargo, bueno, varios los que fueron nombrados ayer, digamos, todos, exactamente, ¿no? todos los que van a empezar a trabajar nombrados ayer como jueces, fiscales o defensores, van a empezar a pagar ganancias, porque todos aquellos que ingresan al sistema judicial después del 2017 abonan. Pero ahí está el problema, que lo que argumentan muchos es: sí, yo soy juez después de 2017, pero vengo trabajando en el Poder Judicial desde antes. Entonces se abre esa interpretación. Entonces es una batalla que debería ser todos los trabajadores que ganan a partir de tanto pagan ganancias, porque lo que ellos plantean mucho es lo que tiene que ver con la intangibilidad de sus ingresos, que condicionaría su función. Eso correría si yo te digo a vos: Amanda, vos dejás de cobrar tu sueldo porque, y así condicionarte a la hora de fallar. Claro, sí, por supuesto. Pero esto es a todos los trabajadores, y es un impuesto que se paga, que alcanza a todos los trabajadores de la Argentina. Claro, y tiene un criterio que es el nivel de ingresos, ¿no? No te lo paga todo el mundo, sino el nivel de ingresos. Totalmente. Así que sí, interesante, porque creo que si bien se cierra una etapa que viene arrastrándose, como digo, hace mucho tiempo, porque hace muchos años se intenta repensar este impuesto que tiene también muchos años, ¿no? Es uno de los impuestos que llega ya con la década del 30 y que se va instalando y se va quedando para siempre, para ir conteniendo también a los principales salarios de gerentes, de los altos cargos en las empresas. Y ahora, con esta etapa superada, ya clarificado cómo es el proceso, cuando ya no es más discrecional, cuando ya no le corresponde más al Ejecutivo ir subiendo, o nuevas leyes que tengan que ir subiendo el piso no imponible, me parece que va a empezar otra etapa diferente respecto a justamente la discusión de otros impuestos, ¿no? Hay que aclarar algo, que con esta nueva ley muchos jueces quedarían exentos de pagar ganancias. Digo, porque no cobran en cuenta, tanto. Bueno, depende qué tipo de juez, pero hay jueces que quedarían afuera porque el piso se subió mucho. Entonces, está, si no me equivoco, para enero el piso ese quedaría por arriba de los 2 millones de pesos. Entonces, a partir de que una persona cobra más de 2 millones de pesos, recién empezaría a pagar ganancias. Sí, también es verdad piso eso. Alto. Exacto, que por ahí también los que ingresan en la carrera judicial relativamente hace poco tiempo no tienen tanta antigüedad, que eso también genera unos salarios más altos. Vamos a repasar qué decía Sergio Palazzo, diputado sindicalista, diputado de los bancarios, uno de los sectores que se ve claramente beneficiado por esta modificación, por esta transformación de la ley del impuesto a las ganancias, en el momento en que se discutía aquí en la Cámara de Diputados hace 2 semanas este proyecto. Desde su creación, esta ley ha sufrido tantas modificaciones y tiene tantas leyes complementarias que hoy viene a poner un blanco sobre negro para que no necesitemos un ingeniero de la NASA que nos liquide los impuestos a los trabajadores. ¿Sabe por qué? Cuando uno entra en el portal de Infolec, que es un portal bastante serio, se encuentra que esta norma, desde su creación hasta la fecha, está complementada y corregida con 353 normas más. 353 normas más desde que se creó el impuesto a las ganancias. Es un impuesto distorsivo para el salario de los trabajadores y que fue creciendo en cantidad de contribuyentes. Recién un diputado preopinante hacía referencia al récord histórico. Olvida decir que a partir de ahí hubo una baja sustancial de lo que fue
la cantidad de trabajadores que tributan. Mire, simplemente le doy un ejemplo. En el 2003 empezaron a pagar 496.000 trabajadores con el 9,1%. Eso es lo que pagaban de impuesto a las ganancias. En el 2015, cuando se va la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya no eran los 2.500.000 que en alguna vez fueron y él mencionó. Pagaban el impuesto 1.194.000 trabajadores, el 12,2% de los trabajadores asalariados en la Argentina. En el 2019 pagaron 2.139.000, es decir, dejaron el gobierno con el 23% de los trabajadores pagando el impuesto a las ganancias. En el 2023, con la reforma de impuesto a las ganancias que plantea el por entonces diputado Massa, empezaron a pagar 890.000 trabajadores, que es el 10,8%, y con este proyecto van a quedar alcanzados aproximadamente, con la proyección de paritarias a diciembre, 90.000 trabajadores, que es el 0,88%. Mire, el proyecto lo explicó muy bien el diputado Heller, es muy sencillo. Establece un mínimo no imponible equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móvil, que a valores de hoy es 1.770.000, o los 180, el equivalente a 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales. Elimina las deducciones, mantiene el diferencial por zona desfavorable, establece una actualización semestral y el monto de los 15 salarios mensuales se convierte en el mínimo no imponible. Es decir, que un trabajador ahora va a tributar entre el mínimo no imponible y lo que cobre. Ese diferencial mantiene una escala progresiva. Esa escala progresiva, a los que les gusta hablar de la progresividad de los impuestos, establece que va del 27 al 35% cuando se excede. Estamos repasando lo que sucedió el martes de la semana pasada aquí en la Cámara de Diputados, porque ayer se convirtió en ley en el Senado esta iniciativa que, como bien decíamos, alcanza a alrededor de 800.000 personas. A partir del 2024 es la ley, porque hay todavía vigente una resolución, un decreto presidencial y una resolución del Ministerio de Economía por una facultad delegada que hace algunos años, cuando se modificó el piso de las ganancias, también la cuarta categoría se le había delegado al Ejecutivo por esto de la inflación, ¿no? Como está incrementándose mucho y las paritarias son aumentos mensuales, más gente terminaba pagando ganancias en el ajuste, digamos, del salario a partir de las paritarias. Tenemos más para compartir, que también participó el diputado Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista. Cerró el debate esa semana, la semana pasada, el martes anterior, cuando ya se estaba preparando para la votación. Último discurso previo al momento de la votación, con el ministro de Economía en el recinto, con los referentes de los sindicatos. Ayer se replicó en el Senado algo similar. En el Senado no se puede aplaudir, no se puede gritar nada, pero algunas cositas se escucharon. Ayer se cantó la marcha peronista todo. desde los palcos y llamó la atención porque en otras oportunidades, cuando pasaba una situación como esa, desde la oposición le pedían a quien estaba presidiendo la sesión que por favor no se hiciera eso porque no corresponde. Ahí quedó como, me parece... llamó la atención que si hubo quejas no se escucharon tanto. Creo que no se escucharon, pero las hubo. Seguro que sí, porque son muy correctos en el Senado de la Nación. Escuchemos lo que decía Germán Martínez hace unas semanas atrás. Estamos acá sentados porque hubo 3 elementos que confluyeron positivamente. En primer lugar, confluyó la vocación y la decisión política de muchos diputados y diputadas de distintos espacios políticos que nos permitieron, a través del quórum, abrir esta sesión y dar este debate. En segundo lugar, Presidenta, yo valoro enormemente que nos estén acompañando aquí, no solamente adentro del recinto, sino también en las calles, alrededor de este Congreso, los trabajadores y las trabajadoras organizados de la República Argentina. Para ellos, un fuerte aplauso por acompañarnos en este día. Pero también estamos acá porque hay una decisión política de avanzar en un camino que venimos transitando desde el 10 de diciembre del 2019. Porque se ha dicho en más de una oportunidad que iniciamos este gobierno con 2,4 millones
de argentinos y de argentinas, trabajadores, trabajadoras, jubilados, alcanzados por este impuesto. Y que ahora tenemos la enorme oportunidad de que 800.000 de los actuales 890.000 trabajadores y trabajadoras alcanzados por el impuesto a las ganancias dejen de estarlo. Y eso no es el resultado de la casualidad. Eso es el resultado de una decisión política. Y esa decisión política tuvo dos manifestaciones. En primer lugar, el 12 de septiembre pasado, cuando el presidente de la Nación, el jefe de gabinete, nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, impulsaron un decreto que está publicado en el boletín oficial y que ya garantiza al 1 de octubre de este 2023 que nadie que gane por abajo del 1.770.000 pesos en la Argentina, o sea, de los 15 salarios mínimos vitales y móviles, pague impuesto a las ganancias. Ahí la base de esta ley que ya se convirtió finalmente hoy publicada en una norma de circulación legal que se va a empezar a implementar a partir del año que viene, tiene como base este mecanismo automático, 15 salarios mínimos por mes o 180, exceptuado del pago de ganancias. Estaría bueno que se haga todo un esfuerzo también desde los sectores patronales para que lleguemos todos al límite de ganancias. ¿Sabes? Yo quiero pagar ganancias. No para poder pagar alguna vez un impuesto de esas características. Pero bueno, ante una aceleración así de la inflación, por lo menos hay una seguridad para un montón de gente que también, algo que por ahí mucha gente que no está hace tantos años en un trabajo, no tiene tanta trayectoria en un mismo empleo, que la antigüedad muchas veces, o cuando accedes a un cargo mejor pago en la escala salarial, te impacta y terminas pagando ganancias, ¿no? Se hacía esa referencia con docentes, con trabajadores de acá del Congreso también, ¿no? Que tienen por ahí 20 años de laburo y entre la antigüedad y entre la categoría que tienen y las horas extras que hacen, llegan a lo que hasta ahora se pagaba como piso de ganancias, no el 1.700.000 por ahí, ¿no? Que es el nuevo piso, pero sí como se impactaba hasta hace poco, que era casi 800.000 pesos, ¿no? Sí. Ahí sí alcanzaba un montón de gente. Igual es contrastante este debate con lo que vienen diciendo desde el propio oficialismo y aceptando, que es que hoy tenemos trabajadores pobres. Sí. O sea, esto está hablando que el salario de muchísimos trabajadores, no que tienen la posibilidad de no pagar ganancias, directamente están en una situación donde no obtienen un salario acorde a las necesidades que una persona tiene respecto a lo que tiene que ver con la vivienda, alimentación, esparcimiento y cubrir cuestiones de salud. Entonces, me parece que la verdad es que sí es un debate que generó algo de ruido en una parte de la dirigencia política por esto, con este análisis y sobre todo quienes remarcan que se trata de un impuesto progresivo. Después están quienes que directamente la única crítica que le hacen tiene que ver con que dicen que es una medida electoralista porque se está votando en el contexto de una campaña electoral, que bueno, eso digo, tiene que ver con otra cuestión. Con el contexto nomás. Hoy Sergio Massa en el acto hablaba también de eso, ¿no? Le decía a los presentes en la plaza de los dos congresos que le exijan al Congreso a la aprobación de la ley de compra sin IVA que beneficia a más gente que a los trabajadores mejor pagos, ¿no? Decía, bueno, tenemos que también exigir que el Congreso avance con estas leyes para que una medida de estas características, que es mucho más progresiva en algún sentido. Sí, pero el compra sin IVA tiene un límite, un tope de 18.800 pesos, mientras que con la sanción de esta iniciativa de trabajadores que de bolsillo, a partir de que se implementó esto vía decreto y después el año que viene a partir de con la ley esta que se sancionó, tienen como 300.000 pesos en algunos casos tope. Más de bolsillo. Entonces estás comparando una medida de 18.000 pesos para un trabajador que ni siquiera llega a la canasta básica con el salario que tiene,
contra unos 300.000 pesos para un trabajador que tiene aguinaldo, vacaciones pagas. Por eso les dije también y cuando demás. presenté el proyecto, cuando se aprobó acá en la Cámara de Diputados, que se compren un autito los trabajadores exceptuados de ganancias y que no se vayan a comprar dólares, ¿no? Sí, Para bueno. que no haya corrida El bancaria. asunto contando es eso. que un auto sale, creo que el auto más barato sale $10.000. O sea, vas a tener que esperar un par de años para comprarte un autito con esos Bueno, si lo 200.000 compras nuevo, si lo pesos. compras usado, por ahí con Y las eso- ganancias del impuesto a las ganancias, se lo puedes comprar. y a eso sumale que la Argentina, el 10% del sector más rico de la Argentina, comillas ricos, gana de 280.000 pesos para arriba. Y el salario promedio en la Argentina ronda los 80.000 pesos, sin hablar de la jubilación mínima que está en 80.000 pesos, 87.000. el promedio del El salario. promedio del salario en la ¿Es Argentina más bajo que tomando... el salario mínimo? Y puede tener gente que trabaja en la informalidad. Entonces, Sí. vos le hablas a un jubilado que cobra 87.000 pesos y le decís los 18.000 pesos de compra sin IVA, sí, todo bien, pero... Sí, si se aprueba la ley, igual tiene mecanismos automáticos que también amplían los regímenes porque está vinculado, entiendo, con también el salario mínimo vital y móvil. Lo que se quiere hacer con esta política es subsidiar la demanda y no la oferta, ¿no? Cambiar la relación de la demanda y la oferta. Pero esto se va a discutir también la semana que viene, empezó esta semana, ¿no? Exactamente, y la semana que viene se retoma el asunto a ver si avanza en los próximos días para que gire al Senado. Vamos a ver la agenda, si les parece bien, de todo lo que se está preparando para los próximos días. Así podemos... Ah, ¿ya está conectado el diputado Leiva? Bueno, entonces lo presentamos. ¿Cómo voy a saber? Lo saludamos al diputado Aldo Leiva y le agradecemos este ratito al final ya de la semana, una semana intensa. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Estábamos repasando que se acaban de aprobar varios proyectos que venían de la Cámara de Diputados en el Senado el día de ayer. Bueno, el impuesto a las ganancias es uno muy importante, pero también se aprobó un proyecto que busca la promoción de las economías regionales, de la producción orgánica de las distintas economías regionales para que tengan excepciones también en las exportaciones, que en las retenciones. ¿Cómo analiza lo que fue la sesión del día de ayer en el Senado con la aprobación de todas estas legislaciones y, bueno, algunas que van a tener que volver a discutir ustedes? Bueno, en realidad creo que en términos generales este último mes ha sido intenso para el Congreso de la Nación en general y muy positivo para todo lo que tiene que ver con iniciativas de nuestro ministro de Economía y candidatos a presidente de la Nación. Creo que son cuestiones muy sensibles y que afectan positivamente a una gran cantidad de argentinos, tanto en lo que se refiere a el impuesto a las ganancias, a las promociones para las pymes, a las creaciones de las... En verdad, son todas iniciativas que por ahí debieron haberse debatido seguramente con más anticipación, debieron haberse aprobado, pero bueno, todo tiene su tiempo y yo soy uno de los que cree siempre que hay que tener una mirada política en las acciones, porque de última todos los hombres y mujeres que participamos en los diferentes estamentos del Estado y que somos militantes políticos, sabemos que la política es el centro de la acción de todo gobierno. Y me parece que no solamente hay que ver en lo que se refiere a la sanción de estas iniciativas, sino también hay que ver la otra cuestión, la cuestión política propiamente dicha, porque ha significado, entre otras cosas, un esquema que posibilitó que, por ejemplo, en el Senado hayamos logrado unificar prácticamente todas las partes en las que de los hombres y mujeres que de una u otra manera pertenecemos al mismo espacio político y por diferentes estábamos distanciados,
Y a eso también hay que agregarle lo que sucedió en diputados, donde logramos no solamente la presencia de todo el bloque nuestro, sino la adhesión de otros bloques que en algún momento fue muy difícil conseguir adhesiones y en la práctica también estuvieron acompañando en muchas oportunidades las iniciativas de Juntos por el Cambio. Me parece que tiene que ver con la cuestión del fortalecimiento que tiene el ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación. Sin ninguna duda está actuando en sintonía con las demandas de la sociedad en su conjunto. Yo escuché la última parte del informe que ustedes estaban dando respecto a eso. La verdad que estamos muy complicados en ese sentido, pero todas estas medidas, sin ninguna duda, van a ir generando mejores posibilidades para todos los argentinos y lógicamente va a hacer que nuestro candidato sea muy competitivo primero el 22 de octubre y sin ninguna duda en la segunda vuelta, que estoy convencido que va a ser el que en segunda vuelta se terminará imponiendo para presidir nuestro país a partir del... ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Quería consultarle como chaqueño si sabe cuántos trabajadores en su provincia pagan impuestos a las ganancias y cuál es el salario promedio en su provincia. El salario promedio está en sintonía con lo que estabas dando vos, es decir, números más, números menos, hola. Hola, escuchamos. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Y la otra, los números precisos, la verdad que no los tengo. Porque escuchaba al senador Zimmerman y él lo que planteaba es que con la sanción de esta ley, su provincia, él daba un número, no recuerdo, que es muy poco el volumen de chaqueños que pagan ganancias y a contramano dejarían de percibir el año que viene 25.000 millones de pesos. Digo, si no le preocupa, el proyecto de ley no establece, o la ley ya no establece cómo se compensa lo que se dejaría de coparticipar a las provincias, si no le preocupa que termine afectando a la provincia esta ley. Bueno, en realidad yo decía la vez pasada, porque me preguntaban lo mismo del senador, la verdad que yo tengo mucho respeto y tengo un afecto personal y creo que es recíproco, pero también siempre digo, Víctor siempre hace números, pero en la práctica, cuando fue funcionario de Mauricio Macri, todos esos números de que él expone, la verdad que los obvió. Él fue el director. Más allá de la gestión de Zimmerman, le pregunto por su provincia, si no le preocupe que quede desfinanciada. Es menos lo que va a recibir por coparticipación que lo que van a recibir de beneficio los trabajadores que paguen. Ay, se quedó muteado. Ay. No, pero tiene que ver con todo esto, porque ni Zimmerman ni ninguno de los diputados de Juntos por el Cambio en todo este tiempo nunca votaron absolutamente nada en favor de nuestra provincia, y cuando fue gobierno Macri tampoco hicieron absolutamente nada por la provincia. Entonces hoy, cuando este tipo de planteo, lo único que tratan es de justificar el voto no positivo que en esta cuestión. En realidad, acá lo que hay que mirar es el contexto general. No podemos mirar una cuestión de número solamente de una provincia o de una localidad. Acá lo que hay que mirar es el contexto nacional, y la verdad que es una verdadera injusticia que los trabajadores hayan estado pagando ganancias como ocurrió hasta este momento. Eso no debió haber ocurrido nunca, y de hecho él formó parte de ese proyecto político que planteaba que fuera que no iban a pagar ganancias durante el gobierno de Macri. Ahora, ¿cómo se va a compensar? Y es una tarea que tenemos que trabajar cada uno de los diputados, cada uno de los senadores,
hay cuestiones que van a resentir las transferencias en cuanto a coparticipación, no solamente al Chaco, sino a todas las provincias del país. Pero esta cuestión también en su momento, cuando duplicaron la coparticipación a la capital federal, ellos no dijeron absolutamente nada, y eso también fue en detrimento de todas las provincias, y entre ellos la provincia del Chaco. Y como yo no soy de esquivarles a las cuestiones, me parece que ahora, bueno, vamos a tener un gobernador que no es del signo político al que yo pertenezco, en el caso del Chaco, y lo que el gobernador tiene que saber es que, tal como lo hice en todo este tiempo, mi voto, mi participación va a estar en defensa de los intereses de mi provincia, y en ese sentido seguramente que el gobernador, el senador Zimmerman y todo el equipo que le va a tocar gobernar a partir del 10 de diciembre en la provincia del Chaco habrán de elevar los planteos necesarios, y en lo que respecta a mí y seguramente el resto de mis compañeros que formamos parte de Unión por la Patria, habremos de acompañar todo lo que beneficia a nuestra provincia, porque esa siempre ha sido nuestra forma de trabajar. Pero esto lo perjudica. Pero esto perjudica a su provincia y usted lo acompañó. ¿Cómo? Que esto perjudica a su provincia. No, acá, por eso decía, acá favorece a millones de argentinos, y los argentinos somos... Beneficia a 800.000 personas, no a millones. Beneficia a 800.000 personas, de las cuales muy pocas están en Chaco. Yo me refiero a lo que, sin ninguna duda, era el impacto a nivel país. No, eso es lo que tenemos que ver, y eso es lo que tenemos que lograr, y es un acto de extrema injusticia acá. Yo no lo he visto rasgarse la vestidura a ellos cuando votábamos, por ejemplo, el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Ahí votaron también en contra, ahí no les preocupaba que generara un ingreso para generar, por ejemplo, el gasoducto que se inauguró hace unos meses atrás. Siempre le van a encontrar gato, porque en realidad siempre cuando se trata de favorecer a la clase trabajadora, la visión y la convicción de ellos está siempre a contramano de los trabajadores y el concepto que han sostenido siempre. Diputado, aprovecho que ponía sobre la mesa el aporte extraordinario de las grandes fortunas, porque justamente ayer también se transformó en ley el programa de las becas Progresar, ¿no? Parte de los fondos que se recaudaron en aquel momento, en el 2020, tenían que ver con las becas Progresar. También se aprobaron otras iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, con la incorporación en el plan médico obligatorio de algunos tratamientos. ¿Qué augura para las próximas semanas, para las próximas reuniones de la Cámara de Diputados? Tienen varios proyectos para aprobar. ¿Cómo va viendo la conformación también de alianzas posibles con sectores de la oposición, más allá de Juntos por el Cambio, para poder avanzar en iniciativas como esta, que ayer se aprobó con amplias mayorías, la de la beca Progresar, pero que bueno, tiene que ver también con la configuración del escenario político? Y el escenario político que yo veo es favorable. Creo que, bueno, la vez pasada les dije que íbamos a tener sesión cuando ustedes... Sí, es verdad, en vivo y en directo. Bueno, ahora estamos cerquita de tener sesión nuevamente. Como se está trabajando en la búsqueda del consenso, y creo que vamos a sesionar para avanzar en iniciativas que tienen que ver con esta dinámica que le está dando justamente el ministro de Economía, que es político, lógicamente, y a partir de esa formación política, sin ninguna duda trabaja también para generar los consensos con los diferentes gobernadores, intendentes, diputados, senadores de todas las provincias, porque tiene muy claro la responsabilidad que tiene, y en ese aspecto también hay que leer lo que eventualmente se vendrá en un hipotético gobierno de masa que tiene que ver con un gobierno de unidad nacional, que implica la convocatoria a hombres y mujeres de otras políticas que piensen en las pequeñas y medianas empresas, que piensen en los trabajadores, que piensen en los estudiantes, que piensen en los jubilados, que piensen en
todos los sectores que sin ninguna duda en todo este tiempo no la vienen pasando bien, no tienen, es lo que hay que trabajar y es donde estamos comprometidos nosotros. Diputado, ahí decía usted, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. Recién decía usted que va a haber una próxima sesión, se habla de que podría ser el 10 de octubre. Le consulto si ya está confirmada esa fecha, si usted tiene información respecto a eso. ¿Y qué temas podrían llegar a incluirse? Entiendo que lo que tiene que ver con compra sin IVA es uno de ellos, pero bueno, si hay algunos otros que están pensando para que se puedan incluir, incluso lo de alquileres, ¿no? Que ya tiene media sanción del Senado este nuevo proyecto. Bueno, en principio es muy probable que el día 10 estemos sesionando y el temario lógicamente se viene trabajando y va a surgir a partir del consenso que haya con las otras fuerzas políticas. Adelantarme en el temario sería irresponsable de mi parte porque tiene que ver con el trabajo que hace nuestro presidente de bloque, con los otros presidentes de las diferentes fuerzas políticas y muchas cuestiones que por ahí en lo personal puedo ver como una necesidad, por ahí puede llegar a quedar fuera porque tiene que ver justamente con eso, en el consenso que es necesario en virtud de que nosotros no tenemos los votos suficientes para alcanzar el quórum. Es una tarea que hay que hacer y para lograr ese quórum hay que consensuar y para consensuar sin ninguna duda hay que ceder y en ese sentido hay voluntad y lo hemos demostrado en los últimos tiempos de la misma manera que las otras fuerzas políticas que han acompañado y han posibilitado que pudiésemos sesionar. Parecía una cuestión muy difícil en pleno proceso electoral y sin embargo esta última parte del año parece que ha hecho que todo se pusiese mucho más dinámico y pudiésemos sesionar y pudiésemos trabajar a pesar de las PASO, a pesar de las elecciones que vienen para el próximo 22 de octubre. Me parece que también es un buen mensaje hacia la sociedad argentina en su conjunto. Le quería preguntar qué expectativas tiene para el debate que se va a dar este 1 de octubre, que va a ser el primer debate presidencial en la provincia de Santiago del Estero. Después, una semana después, va a estar el segundo ya en la capital federal. ¿Qué análisis hace del debate como herramienta política y qué expectativas tiene de cómo se desarrolle la actividad de este domingo? No, y la expectativa que yo tengo en lo personal es que la sociedad pueda ir sacando conclusiones y a partir de esas conclusiones seguramente podrá ver de que hay una sola propuesta seria y que es la que tiene Sergio Massa. Lo demás, lo de Milei, la verdad que no es impresentable. Eso no significa que no tenga votos, muy por el contrario, lo demostró en las PASO y tiene que ver sin ninguna duda con el descontento que hay con la clase política en general. Ha sido muy eficiente a la hora de captar ese enojo y ese enojo convertirlo en voto. Lo de Patricia se va diluyendo a medida que pasan los días. Creo que desde el domingo en adelante va a quedar muy claro que los dos finalistas van a ser Sergio Massa y Milei y creo que esto va a tener que ver justamente con que Massa viene mostrando una enorme solidez y eso se va a poder poner de manifiesto el próximo domingo. Por último, agradeciéndole este ratito, quería preguntarle también por otro proyecto que se está analizando acá y que seguramente va a estar, o por lo menos es lo que pretende el presidente de su bloque, que esté en la próxima sesión y tiene que ver con el programa Compre Sin IVA,
¿Qué consideración tiene respecto a esta iniciativa que ya se empezó a discutir? Se presentó esta semana formalmente aquí en la Cámara, pero ya venían discutiendo varias situaciones, ¿no? De modificación del sistema tributario en otras comisiones. ¿Cuál es su reflexión respecto a este programa y esta iniciativa que se presentó y que se quiere discutir la semana próxima? Que espero que logremos el consenso, que lo podamos discutir y que pueda llegar al recinto y que finalmente podamos lograr la aprobación correspondiente. Germán, que trabaja mucho y bien, tiene mucho oficio en esto, no por su experiencia como diputado, que es su primer mandato, sino un hombre que estuvo ligado por muchos años a nuestro candidato a vicepresidente, así que tiene una enorme experiencia en todo lo que tiene que ver con la tarea parlamentaria, y a partir de ahí es un hombre que busca consenso, que trabaja mucho, que conversa con todos los sectores, y bueno, esperemos que pueda lograr el consenso necesario y que podamos avanzar con esa iniciativa. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición. Que tenga buen fin de semana. Hasta la próxima. Como siempre, a disposición. Así que saludarlos, comentarles que, bueno, todavía ando por Capital Federal, yo, así que estoy en el hotel en este momento. En la así zona. Que por ahí exactamente, muy cerquita. ¿Te quedó en la marcha? ¿Estuvo participando hoy de la marcha de la CGT y de la CTA? ¿O estuvo con Trump? Estuve participando, exactamente. Pero como público, a mí me gusta mucho estar en el sector de público, siempre me apasiona eso, y todo lo que tenga que ver con manifestaciones, me gusta estar, como siempre digo, pueblo, soy un vecino más, y como tal siempre me gusta participar como tal. Hasta la próxima. Anden bien. Adiós. Bueno, las repercusiones también de parte del diputado Aldo Leiva, contándonos su perspectiva en relación a la aprobación de las distintas leyes que se dieron el día de ayer. Hay dos que vuelven a la Cámara de Diputados, van a tener que volver a reunirse, ya nos había anticipado algo de Boral, lo vamos a repasar en un ratito con las actividades que están previstas para la semana que viene, pero también hay dos leyes que vuelven, alquileres por un lado y también violencia digital, ¿no? Que va a tener que tener una redacción nueva. Ajustaron un poquito la redacción, la ley Olimpia, ¿se acuerdan? Exactamente, sí, estaba yo anoche en el temario, era de las últimas, pobre, me dejaron relegado mi tema, vuelve acá a la Cámara de Diputados, y otro proyecto de ley que seguramente va a volver es la ley que busca darle un alivio a los tomadores de crédito SUBA. Pero esa no ingresó en el temario, sonaba como posible tema, se ve que había diferencias internas en el oficialismo, así que todavía se la dejó para más adelante. Decían hoy algunos senadores que dieron notas respecto de la sesión de ayer, que terminó como a las 2 de la mañana, 13 horas más o menos, muy tarde, de sesión larguísima, que es raro que el Senado tenga tantas horas, digámoslo. Sí, en general no tiene sesiones tan extensas. Pasa que fue la segunda sesión del año. Sí. No se había podido reunir en todo este año por falta de quórum, ¿no? Por falta de acuerdo entre los distintos espacios políticos en la agenda de temas, y eso hace que sea difícil la negociación. Pero decía, van a seguir discutiendo acá en la Cámara de Diputados. En un ratito, cuando volvamos de la pausa, vamos a repasar toda la actividad que ya se estaba programando y agendando para la semana que viene. Ahora nos vamos a ir escuchando un poco de la orquesta del Congreso de la Nación, que está en uno de sus recitales. Cada último viernes del mes se reúnen en Pasos Perdidos. En este caso están en el Molino, compartiendo con ustedes esta hermosa orquesta.
Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Entrevistas, bienvenidos a Diputado TV. No, mamá y papá eran peronistas los dos. Bueno, ninguno de los dos militaba. Te vacunaron, ahí sí te vacunaron. Ninguno de los dos militaba, nunca estuvieron en política, yo soy el primero de la generación. Pero extrañaban a Perón. No, mi mamá era apasionada de Eva, la razón de mi vida era el libro que más cuidaba mamá. Yo digo, es cierto que normalmente relativizan, menoscaban lo que es la Argentina, la gente de mucho poder adquisitivo que se ha ido afuera. Ahora, los que han ido a remar afuera, todos tienen claro lo que significa la Argentina. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Quiero comentarles que he presentado un proyecto de ley para asistencia económica de las personas con discapacidad que estén federadas en algún deporte de la República Argentina. Hoy ganancias está en 700.000 pesos y ahora se eleva a 1.770.000, 1 millón de pesos más. O sea, ¿cuánta gente? Bueno, hay un montón de gente, se lo ha mensurado, o sea, estamos hablando de 800.000 personas que van a ser correspondidas van a ser alcanzadas por esto. Veremos de qué manera eso derrama. DTV Noticias, de lunes a viernes. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. Siempre trabajó en esta línea de la rebaja del impuesto a las ganancias en acuerdo con la Confederación General del Trabajo. Ha habido mucha presión de muchos gremios a los cuales le pagan viáticos, por ejemplo camioneros, porque tienen que viajar a Pino Achado, tienen que viajar a Comodoro Rivadavia, Jujuy, a donde sea, y por los días que tienen de viático fuera de su lugar, sí, claro, también eran gravados por el impuesto a las ganancias. Hay 5 que tienen dictamen y en el caso nuestro estamos para acompañarlos, y hay 3 que tenemos en un caso un dictamen de minoría, que es la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, que el planteo de la ley tiene una diferencia respecto de la autonomía universitaria.
Lo mismo pasa con Madres de Plaza de Mayo y hay un tema con la universidad, la nacionalización de una parte de la Universidad Provincial de Entre Ríos. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ahí vamos. ¿Qué haces? Buen día. ¿Cómo te va? Yo necesito seguir trabajando con proyectos que tenemos presentados como incentivo, como mi primer tractor, una herramienta de financiamiento activo para los pequeños productores de nuestra República Argentina, como un mensaje claro de acompañamiento a la gente que produce y que trabaja. Con esos consensos con que se deberían trabajar todos los temas, ¿no? En este caso, los que quedaron pendientes para ser enriquecidos, para sumarle más iniciativas. Por ejemplo, el de turismo accesible, yo lo considero tan importante, ¿no? DTV, primera edición, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Seguimos aquí en la tercera edición para cerrar ya esta semana, este día de hoy, intenso, con poca actividad dentro del Congreso, mucha en las inmediaciones, una gran movilización de trabajadores y trabajadoras enrolados en los principales centrales de trabajadores, los sindicatos más grandes estuvieron aquí presentes, pero también luego de toda esa actividad hubo un encuentro dentro de la Cámara de Diputados y ahí estuvo el candidato a presidente Sergio Massa, ex diputado nacional, actual ministro de Economía, en el programa Uniendo Metas, junto con 900 jóvenes en la Cámara de Diputados y con una de sus compañeras de banca y sus compañeras de equipo más cercana, ¿no? Porque Cecilia Moró es la presidenta de este cuerpo, lo reemplazó a Sergio Massa. Su sucesora, claro. Pero además es como una de sus compañeras más cercanas. Exactamente. Sí, es una de las principales dirigentes del Frente Renovador, partido que conduce Sergio Massa. 900 pibes estaban en el Congreso y lo vemos a Massa hablando con ellos, dando un discurso. Se trata del encuentro, 19º encuentro Uniendo Metas. 900 jóvenes de todo el país de escuelas secundarias con el objetivo de desarrollar un liderazgo positivo a través del ejercicio de las habilidades para el siglo XXI mediante metodologías del modelo de Naciones Unidas. Al respecto, ahí también lo vemos al ministro de Economía, Jaime Persic, que estuvo aquí. Massa se dirigió a los jóvenes, a quienes felicitó y le agradeció además la participación en este tipo de foros. Subrayó, ustedes tienen la responsabilidad del mañana en la Argentina, así como sentimos orgullo cuando cantamos nuestro himno, así como sentimos pasión cuando vemos a nuestra bandera alrededor de la selección nacional, también tenemos que sentir orgullo y pasión por aquellas cosas que tenemos los argentinos y que nos sirven para enfrentar el mundo en el que vivimos.
también sostuvo que el talento de cada uno de ustedes y de sus compañeros de colegio tiene un nombre que se llama capital humano y advirtió que el único remedio que cura de verdad la pobreza de la población es la educación. Ahí muy cerquita estaba también, como veíamos, el ministro de Educación, Jaime Persic. Sostuvo que en 40 años de democracia, nuestras futuras generaciones consoliden los valores democráticos y además la defensa de la educación como un mecanismo de crecimiento de nuestro país. En tanto, Cecilia Moró, la titular de la Cámara, expresó a los estudiantes que ustedes son el presente en este Congreso cuando tomamos ideas que tienen que ver con ustedes, con los movimientos culturales, ciudadanos, ambientales, feministas, también tomamos mejores decisiones. Además, manifestó que para poder mejorar las cosas, para poder ser cada vez mejores personas, mejores seres humanos, no solo hay que saber dialogar, no solo hay que saber hablar, sino también saber escuchar al otro, con el compromiso de entender que en esa diferencia se puede tener también una cercanía y encontrar ideas que mejoren y superen la verdadera libertad del ser humano, dijo Cecilia Moró, está en poder cambiar nuestra propia realidad. El encuentro tuvo un inicio en el recinto de la Cámara de Diputados. Estamos viendo a los jóvenes ahí sentados en las bancas, haciendo de diputados de la Nación, y también tuvo distintas actividades durante 3 jornadas. Las 2 primeras en el recinto y el cierre también se estará dando este domingo, día en que se estará dando el debate en el Centro Cultural Kirchner. Uniendo Metas es un programa asociado que busca generar conciencia en espacios para jóvenes. Tiene que ver con los jóvenes de las escuelas secundarias que estudian, que se ponen también en la piel de la diplomacia, que representan a sus estados y que debaten en diferentes organismos los tópicos más relevantes de la agenda internacional. Tratan temas como ambiente, género, futuro del trabajo, tecnología, justicia, discriminación, inclusión, desarrollo económico. Se trata de jóvenes que participan en este programa de 44 localidades de 11 provincias, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Chubut, La Pampa, Santiago del Estero, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy participaron, abrieron esta jornada que van a estar mañana y pasado también discutiendo, van a seguir compartiendo el trabajo, el debate, la participación popular, la participación ciudadana, aprendiendo a discutir, a defender proyectos. Lo vemos ahí a Massa sacándose fotos con los pibes. ¿Se había hecho esto puede ser hace unas semanas o unos meses o es una cosa distinta? La última vez se debatía un proyecto de ley, ¿te acordás que hacían como una competencia? Claro, esto es una actividad enmarcada en Naciones Unidas de aprender el oficio, aprender las distintas instancias del debate democrático, del debate popular, del debate institucional, pero no para discutir proyectos. Claro, no es que se debate una ley en particular. Claro, ¿te acordás no que hay se había una debatido? competencia. ¿Qué era la evaluación educativa o algo? Una evaluación educativa y otra era de residuos. De ambiente residuos. también. Vamos a escuchar qué decía el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y además ministro de Economía, que volvió a transitar esos pasillos. Estuvo hace poco, pero volvió a transitar esos pasillos. Ayer estuvo, de hecho. Pero en el otro lado. Pero debe haber cruzado a diputados. Sí, lo que sí está bueno que antes, estos días estuvo sentado en los palcos. Ahora volvió a el sector, a la al zona, hemiciclo. al hemiciclo, y también al lugar donde está específicamente sentada la presidenta de este cuerpo. Pero escuchémoslo a Sergio Massa hablándole a los jóvenes. Ustedes tienen la responsabilidad del mañana de la Argentina. Así como sentimos orgullo cuando cantamos nuestro himno, así como sentimos pasión cuando vemos nuestra bandera alrededor de la selección, de alguna manera también tenemos que sentir orgullo y pasión por aquellas cosas que tenemos los argentinos que nos sirven para enfrentar el mundo que viene. El talento de cada uno de ustedes y de sus compañeros de colegio tiene un nombre que se llama capital humano. Y Argentina es uno de los países más valorados. Yo creo que son el presente y en este Congreso, cuando tomamos ideas que tienen que ver con ustedes, con los movimientos culturales, ciudadanos, ambientalistas, feministas,
tomamos las mejores decisiones para poder mejorar las cosas, para poder ser cada vez mejor persona, mejor ser humano. No solo hay que saber dialogar, no solo hay que saber hablar, sino creo que básicamente hay que saber escuchar al otro, con el compromiso que entender que en esa diferencia que podemos tener está seguramente la búsqueda de una idea mejor y superadora, porque miren, yo soy una convencida de que la verdadera libertad del ser humano está en poder cambiar nuestra propia realidad. La presidenta de nuestro cuerpo también aquí de la Cámara de Diputados, la diputada Cecilia Moro, hablándole a la juventud. Decíamos, alrededor de 900 pibes y pibas por aquí en la Cámara de Diputados en este encuentro. Algunos participaron de la apertura hoy en el recinto. Van a seguir hasta el domingo con más actividades. Vamos a repasar ahora, si les parece, con Gaby, el proyecto Compre sin IVA, este programa que empezó a discutirse esta semana y que va a tener un segundo capítulo la semana próxima. Ya les anticipamos. Sí, así es, Aman. Yo le habría puesto compre sin IVA, pero le pusieron compra sin IVA. Se llama compra sin IVA. Sí, por eso. Ah. Sí. Pero me parece que es más fácil el compre sin IVA que compra sin IVA. Pero bueno. Pero me parece que cuando fue por decreto se le llamó compre sin IVA y cuando pasó la ley es compra sin IVA. Porque todos tuvimos la misma confusión, me parece. Sí. Igual es pagar con tarjeta de débito que te devuelven el IVA. Así es. Bueno, esta iniciativa, este proyecto de ley que se empezó ya a discutir esta semana, estaba un poco basado en la medida de gobierno que se tomó, que se llevó adelante desde el Ministerio de Economía y que ya está rigiendo para que aquellas personas que compren con tarjeta de débito se les pueda descontar el IVA de los productos de la canasta básica alimentaria. Un poco en base a esa medida, lo que se decidió es enviar este proyecto de ley para que no se trate de una medida que esté a merced de quien gobierne, como siempre pongo el ejemplo de lo que es la asignación universal por hijo, que primero apareció como una medida de gobierno y después se discutió aquí en el Congreso y se hizo ley y se mantiene hasta el momento, independientemente de qué fuerza política esté gobernando. De hecho, se llevó adelante esta política en el gobierno de Cristina Kirchner, después vino el gobierno de Mauricio Macri y se mantuvo en pie lo que fue la asignación universal por hijo y actualmente sigue en pie justamente porque se trata de una ley. Pero recordemos que la devolución del IVA fue una política también de registración de las compras que se dio durante el gobierno de Cristina, después eso se sacó en el gobierno de Macri, después se volvió a poner para la canasta básica, así que me parece que a partir de esta idea de subsidiar la demanda y no la oferta, quieren también que no haya tanta facilidad de mover, de bajar o subir un programa, ¿no? Exactamente, por eso es la idea de la ley. Bueno, esta ley que se empezó a discutir esta semana establece que se reintegrará el 21% de la compra de los productos de la canasta básica alimentaria. Los beneficiarios serán quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados. Esto es importante porque si no algunas personas pueden creer que les corresponde que se le haga este descuento y no es así. Actualmente pasa lo mismo, de hecho muchas personas pueden entrar a la página de AFIP y ver si están abarcadas y pueden hacer la compra y que se les haga el descuento o no. También van a estar incluidos aquellos que cobran asignaciones universales por hijo o embarazo y el personal en relación de dependencia en la actividad pública o privada, es importante aclarar esto, cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el salario mínimo vital y móvil. También hay que remarcar que el salario mínimo vital y móvil se va modificando y entonces se va a ir modificando también el monto a partir del cual las personas puedan acceder a este beneficio. Pero es fácil de calcular, una vez que se actualiza el salario mínimo vital y móvil, quien cobre hasta 6 salarios mínimos vitales y móviles va a ser alcanzado por esta devolución del IVA. Claro. Para tenerlo siempre presente, ¿no? Se actualiza cuando se actualiza. Por eso es importante marcar ese número
número y no el monto, porque se va actualizando. Después vemos en la próxima placa otro de los puntos. También estarán abarcadas las trabajadoras de casas particulares y los contribuyentes del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Para recibir el reintegro, a ver, ¿qué es importante remarcar? Que se debe pagar con tarjetas de débito, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de pago electrónico inmediato o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida conocido como QR. Obviamente tiene que estar la tarjeta de débito, crédito y demás. Tiene que ser una tarjeta que esté a nombre de la persona, registrada y demás. Habilitada por la AFIP también. Exactamente. ¿No? Además, se incluyen las compras realizadas con la tarjeta alimentar o las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local, Potenciar Trabajo. O sea, aquellas personas que tienen la tarjeta alimentar, que es una tarjeta que se creó en el marco de un programa al comienzo del gobierno de Alberto Fernández. Amanda, no sé si te acordás, cuando se empezó a trabajar en lo que era pobreza cero. Sí. Bueno, justamente en ese marco apareció lo que son las tarjetas alimentar. Quienes paguen con esa tarjeta alimentar van a tener el reintegro del 21% y lo mismo con aquellos beneficiarios de lo que es el Potenciar Trabajo. También los que tengan una tarjeta emitida en el marco de ese programa también van a tener el reintegro. Quien estuvo acá presentando el proyecto esta semana fue Carlos Castañeto, que es el titular de la AFIP, de la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Dio detalles de cómo se va a implementar el programa, cuál es la idea de llevar adelante esta ley y también argumentó en relación a cómo se está ya llevando e implementando la iniciativa que fue anunciada hace 2 semanas atrás y puesta ya en funciones por el ministro Sergio Massa. Esta medida forma parte de un montón de medidas que ha tomado el Ministerio de Economía. Voy a ir salteando después. Claudia y Guillermo van a contestar específicamente. Con respecto al monotributo, se tomó una medida hasta fin de año. Usted sabe que la ley de monotributo tiene 2 actualizaciones al año. Hasta fin de año se sacó, por instrucción del Ministro de Economía, una resolución general donde no hay exclusión en forma automática, que se procesan todos los meses. En función de la facturación o el consumo, vos vas cambiando de categoría o pasás a autónomo. Hasta fin de año se tomó la medida de no exclusión, dado que nosotros consideramos que también el compre sin IVA la canasta básica va a producir esto, de que por suerte, lo que decía anteriormente, muchos supermercados o comercios cercanos de barrio van a facturar mucho más, por ende lo estamos viendo, la facturación de los tickets hoy están dando ese resultado y es el objetivo que nosotros queremos tener para hacer que todos los impuestos sean progresivos y también siempre yo digo que paguen lo que tengan que pagar, sino en la trazabilidad del IVA siempre el consumidor final es el que paga y los sectores intermedios, digo los productores y después los intermediarios, vamos a decir así, entre compra y venta pagan el IVA y ahí viene el ajuste que venimos haciendo desde la Administración Federal con respecto a la recaudación que ha aumentado considerablemente en los últimos 3 meses por medidas que hemos tomado, viendo que muchos negocios tienen más compras que ventas o mucha acumulación de stock de muchas empresas y cuando vemos en el mercado lo que tiende esto es a evitar la economía informal, que tenemos que lograr, como le dije la otra vez, y creo que es un desafío que tenemos todas y todos los argentinos y los que estamos en el Ejecutivo y en el Legislativo, que en algún momento en la Argentina se haga todo vía tarjeta, de débito y crédito. Por eso me parece que esta iniciativa es parte de un todo que tenemos que ver. Cuando el otro día debatíamos acá de tener una reforma tributaria, me parece que tenemos que empezar a sociabilizar el uso de la tarjeta de débito y crédito, y esto lo hemos tomado con estas medidas. Por eso digo, esta es una medida, autónomos también, hemos tomado en el día de ayer no solo la resolución 830, que los profesionales son agentes de retención, que estaba desactualizada hacía como 8 años,
lo actualizamos. Y el objeto, digo, de las billeteras virtuales, por ejemplo, hoy por hoy nosotros lo estamos haciendo con tarjeta de débito plástica o código QR que tenga tarjeta de débito. Ustedes saben que en las billeteras virtuales estamos teniendo negociaciones, no quiere decir que no, pero vos tenés el CBU con B larga y el CBU con B corta. Nosotros queremos que las billeteras virtuales se adapten a lo que nosotros queremos imponer a través de esta ley, trasladar a través de esta ley, que las billeteras virtuales nosotros tengamos esa trazabilidad. Si no, no podemos conseguir que ante un reclamo del consumidor, si no tenemos el ticket, no puede reclamarle a nadie. Castañeto contando el día miércoles cómo venía este proyecto, la idea, y hasta el 28 de septiembre, o sea, hasta ayer, que es el último dato que ha circulado desde el Ministerio de Economía, más de 12.299.000 personas habían accedido, siendo beneficiarias de este programa Compra sin IVA que ya está en función, y también esto generó alrededor de 19.350 millones de pesos de devolución ya. También habló Guillermo Michel, que es el titular de aduanas, estuvo acompañando a Castañeto, vino, dio su presentación y después tuvo que irse rápidamente, así que las respuestas fueron asumidas por Castañeto y por Claudia Balestrini, que también en un minuto la vamos a escuchar. Veamos primero qué decía, un resumen, una partecita de lo que decía Michel respecto a este programa. La idea sería, si están de acuerdo, nos gustaría hacer un reconto de cómo funcionó la Argentina y cómo funciona a nivel internacional el esquema que se lo denomina a nivel mundial, o la UCDE lo denomina IVA personalizado. Y después ir a las cuestiones técnicas del proyecto, que es bastante sencillo, no es tan complejo, y después dejarlo abierto a preguntas. Un poco para hacer un reconto, porque esto ya funcionó en nuestro país antes, con lo cual que creo que es algo bueno, porque es una política de Estado que ha atravesado a varios gobiernos. En el año 2002, mediante el decreto 2312, se probó un esquema para, de alguna manera, reducir el costo fiscal del IVA sobre la canasta básica alimentaria, con un esquema un poco más simple, pero que en la práctica no funcionó, que es la reducción de la alícuota. El decreto 2312 del año 2002, cuando Labaña era ministro, probó haciendo una reducción parcial de la alícuota del IVA del 21 al 19% en el marco de las facultades delegadas que actualmente hoy están en el artículo 28 de la ley de IVA, y claramente eso no funcionó porque la baja alícuota no se tradujo o no se materializó en una reducción del costo impositivo. Con lo cual, a partir de enero del año 23 se instrumentó otra medida en el marco de las facultades del decreto 1387 del 2001, el artículo 48, que fue el reintegro de 5 puntos de IVA para los consumos con tarjeta de débito, que alcanzaba todos los bienes excepto a las compras en combustibles. Esta medida funcionó muy bien, se implementó a partir desde ese mes hasta diciembre del 2016, cuando era ministro Duhovne, decidió no prorrogar con el beneficio a través de la resolución 154/16, y ahí se cortó ese beneficio que tenían todos los consumidores con tarjeta. Es decir, funcionó de manera interrumpida hasta diciembre de 2016. Con la ley 27.541 se reflotó esa facultad delegada, que es la que estamos utilizando ahora para aplicar el beneficio compra sin IVA. Y como les mencionaba anteriormente, en el mundo hay varias experiencias vinculadas a esto que se denomina IVA personalizado, que es... El IVA tiene algunas particularidades. Por un lado, es un impuesto bastante sencillo de recaudar, pero tiene la dificultad de que es un IVA, es un impuesto regresivo, porque al no permitir discriminar como hace el impuesto a las ganancias, afecta de la misma manera el impacto fiscal a las personas de bajo poder adquisitivo como a las de alta poder adquisitivo, y eso genera lo que se llama el efecto regresivo del impuesto, como todos ustedes lo sabrán y lo han mencionado en varios debates. Escuchábamos la voz de Guillermo Michel, el titular de aduana, y también parte de esta unidad especial que analiza los pedidos de exportaciones y de importaciones de los servicios, de los sectores productivos.
7 millones alrededor de personas, de jubilados y pensionados, 2,5 millones de personas que reciben la asignación universal por hijo, la misma cantidad, 2,7 millones de monotributistas de todas las categorías, tiene que ver con los que solo son monotributistas y no tienen otro empleo registrado. Esto es importante porque el proyecto de ley que se está discutiendo sobre compra sin IVA apunta a todos los monotributistas. Eso lo aclaró fuertemente y lo dejó bien explicitado el titular de la AFIP. 6 salarios básicos, como decías, Gaby, 9 millones de personas en relación de dependencia son aproximadamente las que tienen ese tope, hasta 6 salarios mínimos vitales y móviles, y personal de casas particulares alrededor de 440.000 personas que también se van a ver beneficiadas, ya se ven beneficiadas por este programa y que al estar ajustado a los salarios básicos, Claro. bueno, se va aumentando cada vez que haya consejo del salario. Sí, es un universo muy, muy grande y... Como 20 millones de personas, sí, más o y menos. te diría que es de las medidas que hoy, si vos salís Más se a la consulta, calle más se y dice. vas a los negocios, te Todo diría el que es de mundo. la que se habla. No se habla de ganancias, No. sí se habla del IVA porque, bueno, esto, a muchas personas van a hacer una compra Y nadie que más le usa den un la billete. devolución. Claro. Todo el mundo con la también tarjeta de eso. débito, tiqui, 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 la También verdulería, eso. la carnicería, la panadería, el súper. Tenemos a Claudia Balestrini también hablando al respecto de este tema. Lo primero que quiero señalar con relación al proyecto de ley es cuál es el objetivo del proyecto y está muy claro en el mensaje de elevación. El objetivo tiene que ver justamente con eliminar este impacto que puede tener la carga tributaria sobre el ingreso disponible, aumentar la capacidad de compra para determinados sectores cuyos ingresos, la mayor parte de ellos, son destinados al consumo de productos de primera necesidad. Por eso nos enfocamos en lo que es la canasta básica alimentaria. Dicho esto, bueno, y como ya lo había mencionado Guillermo y Carlos, el impuesto al consumo en cualquier lugar del mundo tiene una característica regresiva. Y consideramos que si bien durante los últimos años se fueron implementando distintos regímenes tendientes a atenuar esta situación de regresividad, este proyecto lo que pretende es que se instale como una verdadera política pública, que realmente se tengan en cuenta a los sectores cuyos ingresos, como dije recién, en su mayor parte son destinados al consumo de productos de la canasta básica alimentaria. Entonces, esta política pública es la que va a permitir el hecho de que quede asentado ya como política de Estado que este reintegro lo que soluciona o atenúa es un problema de regresividad como cualquier impuesto al consumo. También se podría haber optado, como explicaba Guillermo, se han optado por otros sistemas como reducción de alícuota o una tasa cero, que originan otro tipo de problemas o mecanismos a implementar. Con este sistema lo que nos aseguramos es que el problema, la necesidad que se detecta, que es justamente la regresividad de este tipo de impuestos, se ataque directamente atendiendo a la demanda, atendiendo al consumidor final. Entonces nos aseguramos que el beneficio llegue donde tenga que llegar y al universo que tiene que llegar. Dicho esto, desde el punto de vista técnico, y como ya anticiparon, es un proyecto muy simple, con una instrumentación transparente y que queremos que cada vez sea más transparente, dar más información sobre cómo se está utilizando, porque si bien este es un proyecto de ley, está siendo anticipado a través de una instrucción ministerial implementada por la Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos para anticipar el beneficio de lo que va a originar este proyecto de ley. Bueno, esto se va a seguir discutiendo la semana que viene. Hay actividad del martes, hay actividad del miércoles. Presupuesto y Hacienda va a reunirse el día miércoles para terminar de debatir entre los diputados y diputadas este proyecto y ver si lo dictaminan porque quieren tratarlo el próximo 10 de octubre si se da la sesión, ¿no? Exactamente, y también la novedad de las últimas horas es que se convoca un plenario de comisiones, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General para tratar otro proyecto de ley
que es la ley de alquileres. Que vino del Senado con modificaciones. Así que vamos a tener una semana para repasar todo Exactamente. eso. Ahí hay que ver qué se define. No olvidemos que diputados aprobó una versión, Senado aprobó otra versión, así que en comisión se tendrá no sé cuándo que dictaminar, a ver si se insiste con lo que se aprobó acá en diputados. No olvidemos llevar los contratos otra vez a 2 años, que la actualización pueda ser cuatrimestral y que las partes puedan elegir entre una fórmula de índices, mientras que en el Senado se mantienen los contratos a 3 años, se toma el índice que elabora el Ministerio de Hábitat y se habilita la actualización semestral. Hay que ver cómo va a quedar porque en la Comisión de Legislación General, en la Comisión de Presupuesto, el oficialismo tiene mayoría. Exacto. De hecho, cuando se discutió aquí alquileres, se rechazó el dictamen de mayoría y quedó firme el de minoría. Sí, está ahí muy complicado porque en realidad se tendrían que mover algunos de los diputados que apoyaron el proyecto que se votó aquí en diputados, valga la redundancia. Es complicado pensar cómo se va a hacer ahí, tal vez algunos con la excusa de que se mantienen los 3 años, pero que las actualizaciones van a ser semestrales, no van a ser cuatrimestrales, que se pone un índice distinto, pero bueno, la verdad es que es complicado pensar cómo se va a armar esa mayoría para poder aprobar el proyecto que viene del Senado. Ya nos imaginamos que hay algunos espacios políticos que van a decir que no. En el caso de Juntos por el Cambio va a insistir con la iniciativa que se votó aquí. Lo más probable es que los diputados de La Libertad Avanza tampoco directamente no están de acuerdo con ninguna iniciativa, creen que hay que derogarla. ¿Qué pasa con los diputados del interbloque federal? Hay que ver Votaron ahí si... divididos. Y después también... Y se abstuvieron algunos. Claro. ¿Y qué pasa con los de Provincias Unidas? Que en el Senado votaron con el oficialismo y en diputados votaron con la oposición. No, Peretilnec y Solari Quintana votaron con el oficialismo. En el Senado, pero acá cuando se votó... Había uno solo de Provincias Unidas. El diputado habían 3, uno solo de Misiones, el otro estaba enfermo, pero los 3 de Provincias Unidas votaron con Juntos por el Cambio. Bien, pensé que habían votado, No. se habían abstenido algunos. No, votaron los 3 con Juntos por el Cambio. Claro, no estaba Sartori, estaba enfermo, con complicaciones, con parte médico. Con parte médico, eso quería decir, ausente con aviso. O sea, los 3 de ese interbloque votaron con Juntos por el Cambio y sus senadores votaron la versión que se negoció. Bueno, me parece que ahí van a querer tratar de influir en el oficialismo diciendo, bueno, si Peretilnec, que es de Juntos Somos Río Negro, no solamente senador, sino gobernador electo de Río Negro. Jefe político de todos acá. Y jefe político de ellos. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se va a votar acá? Que igual tampoco les alcanza con eso, ¿no? No, y también la izquierda no sé si acompaña esta modificación. No creo que acompañe esta modificación. Todavía no se pronunciaron, pero me parece difícil. que con ellos la tienen su propio cada 6 proyecto. meses van a tener un problema el oficialismo para avanzar con eso. Bueno, esto va a pasar la semana que viene, el martes juicio político, miércoles mucha actividad parlamentaria. Ahora queremos un poco cambiar de tema, llegando ya al final del programa. No vamos a seguir hablando de la actualidad tanto, sino que nos vamos a sumergir un poco en los 40 años de democracia, en las leyes que cambiaron nuestra historia. Algo que sucedió muy recientemente, lo van a tener en la memoria ambas. Ayer fue 28 de septiembre, Día de Acción Global por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Y queremos repasar el video que hace la Cámara de Diputados en esta sección, que son 40 leyes que nos cambiaron la vida en estos 40 años de democracia, repasar la aprobación, el impacto que ha tenido la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. Y si les parece, cuando volvemos, recordamos un poco aquellos días, aquellas jornadas tan intensas que vivimos hace poquito tiempo en el 2020. ...27.610... interrupción voluntaria del embarazo... 2020. Tras una larga lucha del movimiento feminista, el 30 de diciembre de 2020, el Senado aprobó la ley que consagra el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a optar por la interrupción voluntaria del embarazo.
Esta norma permite la interrupción del embarazo mediante los servicios del sistema de salud y de manera gratuita hasta la semana 14 inclusive. Pasado ese plazo, también es posible en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer o persona gestante. Además, la ley protege a la paciente de injerencias ilegítimas por parte de terceros e incluye la atención post-aborto, el trato digno y la privacidad de quien haya elegido interrumpir su embarazo. Acá no estamos hablando de un Estado que promueva o que incentive el aborto. Estamos hablando de un Estado que reconoce la existencia del aborto. El aborto existe, existió y va a seguir existiendo. Estamos discutir binariamente o creer que esto se trata de abortistas o antiabortistas en el ámbito de una grieta es de un reduccionismo inaceptable. Tenemos que comprender que acá lo que estamos dirimiendo es si el Estado va a acompañar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y que lo hacen, esté penalizado o no esté penalizado. No podemos seguir forzando a mujeres y niñas a continuar adelante con un embarazo no deseado. No podemos obligar a nadie a que transite su vida como nosotros creamos que la debe transitar, o peor aún, como nosotros transitamos nuestra propia vida. El proyecto de la maternidad debe ser elegido, no puede ser impuesto, porque cuando lo imponemos, además de limitar el desarrollo de millones de mujeres y niñas, estamos interrumpiendo sus trayectorias educativas y laborales. ¡Que sea ley! Bueno, una ley que comentábamos justamente mientras ustedes veían el tape, que llevó muchos años, más de 20 años reclamando el derecho al aborto. Gaby, también estamos en el mes ahora que comienza, que es el mes del Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, y allí arrancó la campaña por el aborto, ¿no? Hace 1000 años. Así es un reclamo que se venía haciendo desde el movimiento, los movimientos de mujeres desde muchísimo tiempo, como bien remarcás, y que llevó muchísimo debate aquí en los últimos años porque hubo un intento en 2018 de poder avanzar con esta iniciativa, donde tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado hubo una gran cantidad de expositores y expositoras a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Hubo como 3 meses de audiencia. ¿Te acuerdas que íbamos todos los martes y Tremendo. jueves a las Yo no audiencias? cubría Senado, pero Congreso, pero me acuerdo que era un mega debate. Estábamos ahí horas y horas. Fue el primer gran debate que se dio, que te diría que si bien en ese momento después no fue posible sancionar la ley, ayudó y sembró el terreno para que después el debate que se dio en 2020, ya estuviera todo muy analizado, muy masticado, más allá de que es cierto que después hubo que escuchar nuevas voces, otros expositores, pero los debates que se habían dado en el 2018 sirvieron como una especie de plataforma para lo que vino después. De hecho, te diría que no escuchamos en el recinto, ni aquí en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, algunas intervenciones que sí escuchamos en el 2018 que llamaban la atención en algún punto, algunos argumentos, y hay diputados y diputadas, senadores y senadoras que incluso cambiaron su postura desde 2018 a 2020 gracias a la discusión que se dio. Finalmente se pudo, votar, aprobar aquí, y a mí me gusta decir siempre que como ejemplo que fue una de las leyes más conversadas entre la Cámara de Diputados y el Senado, para poder hacer las modificaciones necesarias. Antes aquí en la Cámara de Diputados, cuando en el Senado les decían, algunos referentes parlamentarios decían, che, si esto no se modifica va a estar difícil que se pueda aprobar aquí en el Senado. Se atendió eso, se discutió, se analizó, sobre todo en lo que tenía que ver con la cláusula de conciencia, que generó mucho debate porque también facilitó el acompañamiento de algunos legisladores, y en ese sentido fue posible avanzar con esta medida gracias a esa conversación que se dio entre las dos cámaras, y se aprobó una ley que me parece que es importante remarcar que en las estadísticas que se tienen hasta el momento respecto a lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, no solamente bajaron los índices de muertes materno-infantil a causa de lo que eran los abortos clandestinos,
sino que en algunos distritos eso se llevó a 0, como en la provincia de Buenos Aires, donde, si no me equivoco, el año pasado se registraron 0 muertes materno-infantiles por abortos clandestinos, porque claramente ahora es posible que cualquier persona gestante que decide querer interrumpir un embarazo lo pueda hacer de manera voluntaria en cualquier institución médica, obviamente en el marco de lo que establece la ley 27610. Exactamente, y también recordar que fue muy importante la transversalización de los debates, ¿no? Que se da algo parecido a lo que se da por ahí con los proyectos de ley vinculados, por ejemplo, al medio ambiente, que no tiene tanto que ver con de qué bloque formas parte, sino una cuestión más horizontal. De hecho, se veían fotos de diputadas de el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, con el pañuelo verde o celeste, juntas, porque también y del otro lado también importante. Alianzas de las que llevan el pañuelo celeste. Y como decía Gaby, también fue muy importante el diálogo con las generaciones más jóvenes, ¿no? Muchos, incluso la propia vicepresidenta Cristina Kirchner reconoció que ella cambió de postura. A ella le tocó votar y votó favorablemente en el 2018. En el 2018, que siempre se dice que sin 2018 no hubiese habido 2020, por esto que decía Gaby, cómo el tema se metió en la agenda y rompió con un montón de tabús que tenía que ver. La vicepresidenta, históricamente, siempre estuvo en contra. Sí. Y hay que decir que también siempre estuvo en contra, como algunos otros integrantes del Senado y la Cámara de Diputados, argumentando cuestiones personales, diciendo que habían pasado por situaciones de haber perdido embarazos, de no haber podido quedar embarazadas, o situaciones por el estilo, para argumentar algo que tiene que ver con la salud pública y que es, independientemente de las experiencias personales, qué es lo que te pasa. A mi entender, no se puede legislar pensando en las experiencias personales. Se apareció mucho cuando se discutió también alcohol cero aquí en el Congreso, donde algunos querían justificar su voto a favor o en contra, diciendo que habían tenido algún familiar fallecido en un siniestro vial o que tenían algún tipo de relación respecto a eso que se estaba discutiendo. La verdad que me parece que cuando se trata de legislar hay que dejar a un costado lo que tienen que ver con las experiencias personales y pensar en este caso puntual en lo que tiene que ver con la salud pública, ¿no? Exactamente. Y ni hablar que también se colaba el tema religioso. Eso definitivamente no se puede legislar de acuerdo a los credos, que fue algo que también fue quedando atrás cuando se pasó el 2018 al 2020. La ley de aborto se aprobó en contexto de pandemia, ¿no? La veíamos a Sagnún hablando desde su despacho por la sesión telemática, pero mucha gente se movilizó. ¿Te acordás? Creo que fue la primera gran movilización que se vio después de lo que fue la cuarentena, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, estamos repasando 40 leyes, 40 años de democracia, 40 leyes que nos cambiaron la vida. Vamos a volver a situarnos en este tiempo, en esta época, en esta etapa ya de los últimos años cerca del aniversario de los 40 años de democracia, porque queremos repasar también la Ley de Economía del Conocimiento, que tuvo un derrotero interesante y de esta manera lo estamos recordando. $27.506. Economía del Conocimiento. 2019. El 22 de mayo de 2019, el Congreso aprobó la ley que crea el régimen de promoción de la economía del conocimiento para estimular actividades que impliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyadas en los avances de la ciencia y la tecnología. La ley genera un entorno más propicio para la creación de valor y el desarrollo de las pymes del sector tecnológico avanzado, con beneficios fiscales y estímulos para empresas y emprendedores. Esta ley amplía y actualiza la ley de software promulgada en 2004 por Néstor Kirchner, que creó un régimen de beneficios impositivos para promocionar las tecnologías de la información. Además de promover tecnologías como el software y los servicios tecnológicos y digitales para procesadores, videojuegos y servicios en la nube, la ley impulsa a otros sectores como biotecnología, nanotecnología y nanociencia, así como servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones y la introducción de bienes y servicios orientados a soluciones de automatización en la producción tecnológica. Quiero
remarcar que reconocer, como ya se ha dicho, la dimensión productiva de la creatividad, el conocimiento y la investigación reafirma la idea de que todo presupuesto destinado a su desarrollo constituye una inversión y no un gasto. Estamos, señora Presidenta, en momentos de mucha transformación, de innovación permanente. La industria del conocimiento cuenta en nuestro país con antecedentes normativos muy importantes. Leyes que estuvieron contextualizadas muy correctamente y que contribuyeron a resultados muy positivos. Estuvimos aquí presentes mientras se debatía esta ley de economía del conocimiento, que fue interesante también su discusión ahí en el final de la pandemia, finales del 2021 se fue aprobando, ya estaban en el recinto algunos senadores, algunos diputados. Una ley que impulsa la inversión en la economía del conocimiento, que actualizó la ley del 2004 de software, que fue una de las primeras leyes que establecía una caracterización del sector. Y cosas interesantes para contarles. Por ejemplo, se trata de uno de los sectores que ofrece empleos de calidad y salarios elevados, por eso también se tiene pendiente Monotech para que se habilite ese tratamiento. Porque es un rubro que exporta mucho, genera muchas divisas y que obviamente mientras más lo fomentás, mejor para la economía local, pero sucede esto que por eso se va el monotributo tecnológico, muchos de los que ofrecen servicios terminan depositando sus divisas en el exterior, entonces lo que eso hace es que te puedas hacer de los dólares y que no se te especifique una vez que ingresa al país el pago. Claro, se trata de esta área, este sector de la economía del conocimiento, justamente de un espacio, una actividad en expansión, en desarrollo muy importante, es el tercer sector exportador de la Argentina. Y también decir que si bien solamente en 2 segmentos de servicios básicos del conocimiento posee una mayor cantidad de mujeres, la gran mayoría de los trabajadores de esta área son varones, está muy masculinizado el sector, en particular en el área cinematográfica, por ejemplo, dentro de la economía del conocimiento, solo el 8% de los empleos están feminizados, son de mujeres, en publicidad e investigación de mercado el 14%, en servicios de informática el 20% pensaría son al revés. mujeres. Todo lo que dijiste lo hubiese pensado al revés. ¿Viste? Es importante también para dar cuenta que es un espacio donde se puede, en particular, trabajar para disminuir la brecha de género. Hay muchas preocupaciones respecto a eso porque el 83% promedio de los trabajadores son varones, ¿no?, de la economía del conocimiento. Se busca por eso promover, recuerdo cuando se habló también de la ley de teletrabajo, la incorporación de la modalidad de teletrabajo, promociones particulares, formas también de generar justamente la disminución de la brecha de salarios y de contrataciones entre varones y mujeres, promoviendo la incorporación de personas travestis y trans y también de mujeres en actividades como la economía del conocimiento, que tiene teletrabajo, ¿no?, que es la posibilidad de trabajar fuera de las áreas donde se desarrolla la actividad. Exactamente, y sabemos que el tema del teletrabajo de alguna manera, sabemos que las tareas de cuidado suelen caer sobre las mujeres, muchas veces se ven perjudicadas con este tipo de iniciativas, con este tipo de actividades que son más home office, ayuda también un poco a romper esa brecha, ¿no? Bueno, y esta ley también, claro, y la ley también estaba repasando que para reducir la brecha incorpora perspectiva de género y trata de elevar entonces al 80% en caso de que las empresas se involucren en contrataciones de mujeres y de disidencias, el 80% de las excepciones impositivas le elevan, ¿no? Te dan la posibilidad de que generando estas brechas, estas acciones positivas para disminuir la brecha de género, puedas acceder a mejores condiciones también de contratación, ¿no? Leyes que se aprobaron ahora, en estos últimos años, podríamos decir en este último periodo de gobierno, la ley de interrupción del embarazo, también la ley de economía del conocimiento. Ahora queremos repasar una ley de hace 40 años, cuando volvimos, recuperamos la democracia después de la dictadura cívico-militar, de una situación donde los partidos políticos estaban intervenidos. Tiene que ver justamente con la ley orgánica de partidos políticos y la importancia que tuvo la recuperación institucional de la democracia y la modificación que se tuvo que hacer. Recordemos que durante la dictadura estuvieron intervenidos los partidos políticos, estuvieron suspendidas sus personerías jurídicas y por eso es necesario
necesario en estos 40 años ininterrumpidos de democracia también retomar el momento en que se aprobó la ley 23.298, justamente la ley orgánica de partidos políticos después de la interrupción de la democracia con la última dictadura cívico-militar. ...23.298... Ley Orgánica de Partidos Políticos, 1985. A solo 2 años del regreso a la democracia, el Congreso sancionó en 1985 una ley orgánica de partidos políticos. Allí, el Estado argentino le garantizaba a los electores el derecho de asociación política para agruparse en partidos políticos democráticos. Según esta ley, los partidos políticos son los instrumentos necesarios para la formulación y realización de la política nacional, y a ellos les incumbe la nominación de candidatos para cargos públicos electivos. Además, ordena los requisitos para que puedan tener reconocimiento jurídico, la manera en que pueden ser nombrados y cómo debe ser la organización interna de los mismos para la vida democrática. Esta ley después se fue modificando con la incorporación en los 90 del cupo, estableciendo la obligatoriedad de incorporar el 30% de mujeres en las listas. Se modificó la ley orgánica de partidos políticos. Después, en el año 2017, se volvió a modificar esta ley, incorporando entonces la paridad de género dentro de las listas para cargos electivos, específicamente para los cargos de diputados y senadores nacionales, que luego a lo largo de estos últimos años se fue replicando en todas las provincias y quedan muy pocas provincias que no han adherido a la ley de paridad de género en las listas de los partidos políticos. Como la forma en que se organiza institucionalmente la Argentina tiene que ver con la ley orgánica de partidos políticos, siempre es importante tenerla cerca, tenerla presente, porque es de la manera en que podemos acceder a la representación pública. En otros estados, las personas pueden acceder sin los partidos políticos, pueden tener sus propias candidaturas. Acá en Argentina, la representación se da a través de esta ley, la 23.298. Vamos a seguir repasando de estas leyes, de esta memoria hasta fin de año, porque cumplimos 40 años ininterrumpidos de democracia en un contexto electoral. Es una casualidad interesante de la vida, ¿no?, que nos da este tiempo también, donde vamos a tener elecciones nacionales en el año en que se cumplen los 40 años de recuperación de la democracia, ¿no? Sí, así es. Y bueno, el próximo 10 de diciembre asumirá quién es el nuevo presidente o presidenta de los argentinos y las argentinas. Y ahí está también un poco el debate que se está dando a nivel electoral. También están planteándose algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la lucha que se viene dando en estos 40 años de democracia y que también costó tanto, ¿no? Porque poder llegar a algunos consensos democráticos fue parte de una construcción que se fue dando, que no fue desde el primer día, del primer día de gobierno de Raúl Alfonsín, sino que se fue construyendo de a poco, y lo interesante es tratar de ver si se puede mantener eso. Hoy me llamaba la atención que un grupo de organizaciones, en realidad de entidades vinculadas a la defensa de los derechos democráticos, como bueno, uno de ellos es el CELS, también es de Poder Ciudadano y demás, querían advertir sobre los discursos violentos que están encontrando últimamente en la campaña electoral, y que inclusive desde los propios partidos políticos se llevan adelante spots con discursos de esas características. Sí, es interesante esto que venís trayendo, Gaby, y en el contexto que recordábamos, el rol de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, las modificaciones que se hicieron en estos 40 años de democracia para ir perfeccionando un poco nuestra participación, las PASO como una instancia de decisión también ciudadana sobre las candidaturas, el debate social y político y las deudas de la democracia, ¿no? Repasábamos al inicio de este bloque la legalización del aborto como una de las deudas históricas que ha tenido la Argentina con el movimiento de mujeres, y cómo, bueno, es difícil percibir si la democracia funciona para la calidad de vida. El tema es ese, que hace 40 años se planteaba con la
con la democracia se come, se educa y se cura, y hoy a 40 años, como muchos argentinos no tienen acceso a esos servicios básicos, el temor es que ante este enojo, esta frustración, se ponga en duda algo que es tan valioso, pero que generaciones por ahí más jóvenes lo dan por naturalizado, dan por hecho y que no se existe la pudieron democracia. resolver algunas cuestiones claves. No solamente no se pudieron resolver, sino que empeoraron. Como por ejemplo la pobreza, que está en el 41%, y esa pobreza que tenemos hoy no es una pobreza que teníamos 40 años atrás, aún en un contexto de un país muy convulsionado y de lo que lamentablemente después fue la última dictadura cívico-militar. Se suponía que con la democracia iba en camino de poderse resolver, y es un tema, una gran deuda que se tiene. Y después otros tantos temas que todavía falta tratar de modificar y resolver, pero que es importante no poner en cuestión el sistema democrático, y que es, por lo menos, me parece que al entender de la mayoría de las personas, el mejor sistema, ¿no? Sí. Para tener. El más participativo, por lo menos, donde podemos quejarnos, Totalmente, podemos podés expresar, elegir, modificarlo totalmente. en algún sentido. Y también en relación a esto, estamos tan próximos al debate, que es algo que se ha incorporado también al sistema democrático. Me parece importante en estos últimos 3 meses que quedan por delante del año seguir reflexionando respecto a la democracia, seguir reflexionando para que el 22 de octubre podamos ejercer no solamente el voto como un símbolo de lo que es la democracia, sino la significación que eso tiene para el día siguiente, ¿no? El 23 de octubre. Ahí también tiene que seguir habiendo democracia, Totalmente. no solamente el 22 cuando elijamos, porque depende mucho de qué elijamos y cómo elijamos, que eso siga de esa manera. Bueno, las libero, compañeras. Nos vemos el lunes, que tengan buen fin de semana, dale, dentro de descansa. lo posible, descansen. Nos vemos. Repongan pilas, que nos quedan todavía 3 meses por delante del año y mucha actividad parlamentaria. Hasta la próxima. Thank you.